Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Rutas de Luz. Damos inicio a la tarea del día de hoy, 12 de febrero del año 2022. El tema de hoy, Obreros de la Última Hora, es la continuidad del seminario Siembra Espírita, módulo 5, a cargo del doctor Humberto Figueroa Gómez. Una pequeña reseña del doctor Humberto. Es abogado con especialización en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica. Es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz y hace parte de los departamentos Administrativo, Financiero, Divulgación y Asistencia Espiritual. Ha sido facilitador del curso básico de Espiritismo y del curso de Trabajadores Espíritas del Manual de la Confecol, y exdirector administrativo y financiero de la FEC, Federación Espírita de Cundinamarca. Adelante, doctor Humberto Figueroa. Muy buenas tardes. Bueno, el tema que hoy nos convoca quien no aprovecha la bendición del día vive distante de la gloria del siglo. Alma sin coraje de avanzar 100 pasos no caminará 20.000. Esta serie de indicaciones nos indican del esfuerzo permanente que tenemos que hacer constantemente. Y tenemos que usar ese coraje, pero ese coraje positivamente. Lo mismo esa confianza en el mundo espiritual constante debemos renovarla. Nos invita precisamente a transformarnos paso a paso. Y nos dice cómo la vida no es de un solo paso, sino que implica múltiples pasos, como debe ser. Cada esfuerzo se va recompensando a medida que avanzamos. Y lo sabemos constantemente en nuestras labores profesionales, de casa, de hogar, de padres. Vemos cómo todos vamos dando esos pasos. Cuida pues de hacer sin demora cuanto debe ser hecho a beneficio de tu propia felicidad, porque el mañana será muy agradable y el beneficio solamente para aquel que trabaja en el bien. Y por supuesto que nos invita a esa naturaleza de hacer el esfuerzo hacia el bien. Ese esfuerzo de saber que hay un mañana y ese mañana es el beneficio y es la felicidad de haber logrado a través de un esfuerzo y de sacrificio personal aquellas metas, esas metas sobre todo en el plano de lo espiritual. Y el plano de lo espiritual es de ese amor fraternal, de bondad, que tanto nos inculca el Evangelio y las enseñanzas que nos ha traído Allan Kardec. Que crece en el ideal superior y que se perfecciona valerosamente.
en las benditas horas de hoy. De Manuel Francisco Cándido Javier, Viña de Luz, capítulo 170, mañana. Entonces, vemos que efectivamente desde el plano espiritual nos están invitando a que hagamos esos esfuerzos y cada hora es esa oportunidad para avanzar. Los obreros del Señor, felices serán los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro móvil que la caridad. Felices los que hayan hecho a sus hermanos, hayan dicho a sus hermanos, hermanos, trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. El Señor dirá, venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, vosotros que habéis hecho callar vuestros celos y vuestras discordias, para no dejar la obra en sufrimiento. El Espíritu de Verdad, París, 1862. Allan Kardec, libro Los Espíritus, capítulo 20, ítem 5. Nos dice cómo muchas veces las discordias y los celos que tenemos paralizan las obras, y esas obras, como más adelante veremos, el orgullo personal sale a relucir. Entonces, ese esfuerzo que debemos hacer también es transformar nuestro ser, porque nuestro ser le gusta todavía los celos y las discordias. Y por eso debemos, así como dice, callar vuestros celos y las discordias. Cuando te sientas cansado, recuerda que Jesús está trabajando. Comenzamos ayer nuestra humilde labor. ¿Y cuánto hace que el Maestro se esfuerza por nosotros? Le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás, le respondió Jesús. Si no dejas que te lave, no tienes parte conmigo. Juan 13, 8. Ante todo es natural que veamos en la resolución del Maestro, al lavar los pies de los discípulos, una demostración sublime de humildad santificada. Este ejemplo es un ejemplo que muy pocas veces se da en cualquier institución humana, sea religiosa, política, económica y de otros órdenes, porque los jefes siempre están acostumbrados a que les laven los pies. Entonces, este símbolo profundo en el cual él quiere demostrar que él es un servidor, y en este caso le limpia los pies a Pedro, aun cuando Pedro rechaza y le dice precisamente y le advierte, esa advertencia dulce pero profunda, en el cual él debe aceptar ese símbolo, ese sacrificio que hace él para demostrar su humildad, para que exista esa hermandad y ese esfuerzo que mutuamente comparte, como es cada cosa que se da en las enseñanzas que se han extendido a través de todos los años en cada uno de los hombres, hoy los evangelios, y no importa la religión, esas enseñanzas son vigentes. Entonces, como el apóstol de Cafarnaún experimenta nuevas responsabilidades en el camino y deseando corresponder a la expectativa divina, ruega a Jesús que te lave, no solo los pies, sino también la mente. Del Espíritu de Manuel, libro de Francisco Cándido Javier, Camino, Verdad y Vida. El trabajo, capítulo 5, editorial. Bueno, perdón, querido Humbertico, quedó estática las imágenes. Estamos
viendo una imagen anterior y no la que su merced está en este momento prefiriendo, por favor. En este momento, Estamos viendo donde dice, entonces como el apóstol de Cafarnaún experimenta nuevas responsabilidades en el camino y deseando corresponder a la expectativa divina, ruega a Jesús que te lave no solo los pies, sino también la mente. Es la diapositiva que estamos viendo, querido Humbertico. sí, esa es la que acaba de leer. Sí, muchas gracias. Muy bien. De Juana Ángeles de Ubaldo Franco, Victoria sobre la depresión. Entonces tenemos ese mensaje que nos dice, una vez que ha tomado contacto de manera lúcida y consciente con el espiritismo, el individuo comprende el sentido y significado de su existencia en la Tierra. El centro espírita, en su condición de escuela educadora de almas, así como de hospital, taller y santuario, donde el amor se expande, se transforma en el lugar ideal para que el individuo aprenda a servir, cooperando con la iluminación de las conciencias y expansión del bien en la tierra. Entonces nos aclara y nos dice cómo el centro espírita no solamente es un centro de instrucciones, sino un hospital. Sabemos que en el plano espiritual realizan constantes labores con los encarnados y también con los desencarnados, con los que han dejado este plano de la materia y han ingresado al plano de lo sutil, de lo inmaterial, de lo espiritual, que también es un taller y santuario, pues precisamente en estas capacitaciones que constantemente recibimos, allí desarrollamos y recibimos en ese taller cosas prácticas que aparentemente son un poco teorías, pero el mundo del conocimiento espiritual nos acerca y nos hace comprender nuestra, como nos dice el mensaje, comprender el significado de la vida, del por qué vivimos. Pero también es un santuario de amor que se expande. Precisamente muchas veces con la fraternidad, con las enseñanzas, comprendemos que somos una unidad, que somos la humanidad y que somos todos hermanos. Todo lo que hagas, hazlo con alegría, sin quejarte, siempre satisfecho, a fin de que todos los que reciban tu presencia se lleven algo de bueno que les ofreces y nunca se olviden del bien que le hiciste. Es una invitación muy fuerte porque a nosotros nos gusta quejarnos ante la mayor dificultad y ante la menor dificultad nos llena a veces sin fuerzas. Y transformamos el mundo, pero transformamos un mundo lleno de quejas, no de amor, no de esperanza, no de fraternidad. Porque el mundo se debe transformar es con esperanza, con amor, con dedicación, con fortaleza, con energía, con ese sentimiento superior que es lo que nos hará que nos recuerden. De resto no nos van a recordar sino de forma poco inspiradora. Y nos dice, Jesús es el ejemplo del más extraordinario servidor del que se tenga noticia. Porque él curaba el cuerpo y curaba el alma. Porque sus palabras llegaban al alma. ¿Y cuántas veces vemos cuántos mensajes alivian nuestro ser? Porque nuestro pensamiento a veces nos se une al dolor, no comprendemos el significado de la vida, el por qué estamos pasando esas dificultades. Entonces, volver a comprender que sus enseñanzas no solamente van para el pasado, las épocas de hace unos siglos, sino que son vigentes y serán el futuro, porque son enseñanzas de ese amor trascendental que cura el cuerpo y cura el alma.
Servir pues en la gran meta de la existencia de todo aquel que recibe el calor y la luminosidad del espiritismo. Juana de Ángeles, página psicografiada por medio de Divaldo Franco en el libro Victoria sobre la depresión. Esta enseñanza nos invita a comprender que la parte espiritual tiene una labor profunda. Y esa labor profunda es precisamente iluminar cuántos hoy seres humanos viven en tragedias y de luchas religiosas y de otros órdenes por no comprender que somos todos una hermandad, que entre todos debemos, como más adelante veremos, ese impulso que daremos cada uno a la humanidad. Y por supuesto, el espíritu de Amelia Rodríguez o Amelia Augusta del Sacramento, por Primicias del Reino, en el libro de Divaldo Pereira Franco, nos dice: se regocijan en el terreno de la rectitud, hacen lo que deben y no lo que les conviene hacer. Porque muchas veces, como dice la vida, nos toca lo que toca, no lo que queremos hacer. Y es porque existe un plan desde lo divino, pero también existe un compromiso que debe ser superado del esfuerzo individual en comprender que somos esos seres unados a una humanidad, que somos todos o hermanos de un solo hijo o hijos de un solo padre. La gloria de los luchadores es el honor del trabajo y su aureola el sudor del deber. Las primicias del reino excelso nos dice cómo ese esfuerzo precisamente que debemos hacer constantemente en nuestras vidas. Y nos dice: Cristo colocó la piedra fundamental. Valor pues, arquitectos del divino maestro. Trabajad, edificad, Dios coronará vuestra obra. Con todo, tened presente que Cristo no acepta como discípulos a aquellos que solo tienen la caridad en los labios. No basta con crecer. Es necesario sobre todo dar ejemplo de la bondad, de benevolencia y desinterés, sin lo cual vuestra fe sería estéril. San Agustín, del libro de los medios de Allan Kardec, capítulo 31, ítem 1. ¿Cómo nos recalca del trabajo? Y que sin ese trabajo no seremos aceptados. No seremos, puesto que nuestras palabras no deben quedarse en nuestros labios, sino que debemos hacer ese esfuerzo. Es una invitación a ese camino, a ese transitar con el esfuerzo, con el sacrificio, demostrar que no somos, que esa benevolencia no está solamente en nuestras palabras. Valor, hermanos, trabajad para vosotros mismos y para el porvenir de los vuestros. Trabajad sobre todo en pos de vuestro mejoramiento personal, a fin de que en la próxima existencia gocéis de una felicidad de la que os es tan difícil formaros una idea, como difícil es para mí hacer que la imaginéis. Chateaubriand, libro de los medios de Allan Kardec, capítulo 31, ítem 2. Entonces, para hoy nosotros sabemos que la felicidad en la tierra o en este mundo es muy transitorio. No alcanzamos a disfrutar un momento de alegría cuando viene otro esfuerzo que hay que emprender y una tristeza a veces que superar, o a veces dificultades o inclusive tragedias. Pero es porque hay un plan superior, porque hay un plan divino para que alcancemos ese plano superior, y ese plano superior es donde está esa felicidad que es muy difícil comprenderla, como nos dice acá ese mensaje. Pero es
la felicidad a medida que vamos avanzando es una felicidad que el espíritu puede percibirla y apreciar, cosa que el conocimiento a veces no lo puede hacer. Del rey de Francia, San Luis, Luis IX. Por el mandato de Dios, los espíritus trabajan para el progreso general, sin excepciones. Vosotros, espíritus, haced lo mismo. Nos aclara y nos dice ese mensaje de San Luis en el libro de los Medios, capítulo 31, ítem 6 de Allan Kardec, nos dice claramente del trabajo. Y por ese trabajo es un trabajo que podemos apreciar hoy en cada cosa que vemos en la actualidad. Cuando evoluciona la ciencia, nos mejora individualmente también nuestras posibilidades de comunicarnos, de recibir información, del trabajo. En nuestra misma ciudad o en nuestras ciudades y pueblos, a medida que se hacen obras, hay un progreso general y ese progreso también es para nosotros. ¿Y qué decir del plano espiritual? Precisamente la ley del trabajo, que es una ley universal y todos los seres humanos, todos debemos saber que es parte esencial, no solamente en este mundo, sino en todos los mundos que Dios ha creado. En el libro de los Evangelios, el Espiritismo según el Evangelio, nos dice: los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de su comandante, se esparcen por la superficie de la tierra y semejantes a estrellas que caen de lo alto, vienen a iluminar el camino y abrir los ojos de los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido, a fin de disipar las tinieblas y confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Entonces, nos dice cómo esas voces poderosas del cielo resuenan como el son de la trompeta y en ellas se suman los coros de los ángeles. Los hombres os invitamos al concierto divino. Pulsen la lira vuestras manos, únanse vuestras voces en un himno sagrado, difúndanse y vibren en un extremo al otro del universo. Esas enseñanzas son precisamente que en este momento comienzan a ser expandidas y ya desde hace ya vamos para casi 2 siglos, enseñanzas que llegaron por medio de Allan Kardec, enseñanzas que nos hacen ver que somos todos seres espirituales y que no hemos vivido una sola vida, que hemos pasado y hemos transitado por la tierra más de una vez y que el dolor es pasajero, que el sufrimiento es solo un momento en nuestras vidas y que todas las luchas son pasajeras y que hay un camino trazado por lo divino que es de felicidad y es superior. Y debemos dar esos pasos para alcanzar y que se da en todo el universo, porque en cada uno de ese universo están las leyes de Dios que lo rigen. Nos dice también: hombres, hermanos, a quienes amamos, estamos a vuestro lado. Amaos también unos a otros y decid desde el fondo de vuestro corazón, haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo: Señor, Señor, y podréis entrar en el reino de los cielos. El Espíritu de verdad. Prefacio del libro de los Espíritus de Allan Kardec. Entonces, esa invitación que nos hace de amar a los unos a los otros, sabemos que es un mensaje que viene por esas enseñanzas a través de los siglos y que hoy el hombre está comprendiendo un poco
pero sabemos que todavía existen muchas luchas y que nos enfrascamos en muchas luchas y no vemos que nuestro hermano es un hermano de ese Padre divino y que todos debemos dar ese amor y esa fraternidad y esa bondad y todos esos sentimientos superiores, que es aquello que nos liberará de nuestras amarguras, pero también que nos dará esa posibilidad de avanzar y no quedarnos estáticos, porque el odio y el rencor y tantos sentimientos que nos pueden atar es a la tierra y no liberarnos al mundo de lo espiritual. Vuestra doctrina es bella y sagrada. El primer jalón está plantado y sólidamente plantado. Ahora solo tenéis que avanzar. El camino que se abre ante vosotros es amplio y majestuoso. Dichoso aquel que llegue al puerto. San Benito, libro de los Medios, capítulo 31, libro de Allan Kardec. Entonces, nos dice que ya está plantado. Y sabemos que está plantado con las enseñanzas y que esas enseñanzas es una doctrina bella y sagrada. Cuando logramos comprender que esa enseñanza es así, que es bella, también se vuelve sagrada. Y a la vez le cogemos amor y le cogemos ese sentimiento de saber que debemos amar también a los otros, a nuestros contradictores, a nuestros enemigos y a otros seres que no comparten nuestras ideas. ¿Por qué? Porque el camino ya está trazado. Pero debemos llegar al puerto, no debemos quedarnos en solo la teoría, en solo recitando de pronto textos. De San Vicente de Paúl nos dice: la unión hace la fuerza, permaneced unidos para ser fuertes. Que una indulgencia y una benevolencia recíprocas rijan vuestras relaciones. Porque, como nos ha advertido, a veces el orgullo de nuestro ser, a veces el egoísmo, a veces que nos lleven la contraria es suficiente para deshacernos. ¿Cuántas veces no hemos acabado proyectos en nuestras vidas o proyectos en instituciones simplemente porque nos han llevado la contraria y han tocado nuestros orgullos, nuestras vanidades? Y nos dice que hay que ser indulgente y benevolente. Entonces esa indulgencia y benevolencia debe ser superior a nuestras situaciones personales. Debemos comprender que a través de esa superación, de esas situaciones en nuestras vidas, podremos unirnos realmente y permanecer unidos. Si no, la división vivirá en nuestras vidas. Nos dice que vuestros defectos pasen desapercibidos, que solo se vean vuestras cualidades. Invitación muy profunda, porque pues nosotros ante las pequeñas dificultades pues nos gusta salir avante de no podemos soportar que nos critiquen, y esto es que deben desaparecer precisamente para poder mostrar nuestras cualidades. ¿Qué esfuerzo que debemos hacer? Que la antorcha de la amistad sagrada os congregue, ilumine y dé calor a vuestros corazones. Solo así resistiréis los ataques impotentes del mal, como el peñasco inamovible ante el oleaje furioso. San Vicente de Paúl, libro de los Medios, capítulo 31, ítem 20 de San Vicente de Allan Kardec. Entonces nos indica que la amistad debe ser sagrada. Y lo vemos que a veces tenemos una amistad profunda con un ser
y nos hace superar la mayor dificultad y tropiezos. Y debemos expandir esa amistad también con nuestros compañeros de todo tipo, de compañeros de trabajo, compañeros inclusive vecinos, familiares. Porque si no lo hacemos, seremos presa fácil del ataque del mal. Sabemos que se refiere a que nosotros, como somos fuentes que atraemos lo positivo y lo negativo, podemos atraer esas fuerzas espirituales que nos perturban. Pero si amamos y tenemos ese dulce corazón, pues vamos a atraer esas fuerzas de esos espíritus, como un mensaje atrás que nos decía que nos acompañarán el bien. Y nos dice, fuera de la caridad no hay salvación. Lo que es tan cierto como decir, fuera de la caridad no hay verdaderos espíritas. Entonces vemos cómo se da un precepto en la parte espírita que nos dice de la caridad. Y sabemos que hay varios tipos de caridad. Está la caridad física, que podemos regalar la monedita, llevar un mercado, pero hay una caridad profunda que es la moral, que es perdonar, que es la de comprender a nuestro hermano en una situación de dolor moral. Ese tipo de caridad nos recalca los evangelios que es una caridad mucho mayor y mucho más profunda, mucho más completa, diríamos, si pudiéramos clasificarla. Pero la caridad se debe dar, no importa cualquiera que sea en nuestros corazones, brindándolo, como nos dice estas enseñanzas, de amor, de fraternidad, de hermandad, de sacrificio, de dedicación. Y esa dedicación profunda en nuestro ser, en nuestra transformación, pero activa, constante, y como nos dice, cada día y cada hora, porque pues nosotros constantemente a veces abandonamos proyectos, abandonamos cualquier cosa que necesite esfuerzo. Y nos dice que fuera de esa caridad no hay verdaderos espíritas. Pues claro, porque un espírita debe ser aquel, si pudiéramos clasificarlo como ese ciudadano, como ese cristiano, como ese hombre con una virtud en su vida, con una virtud de amor, de fraternidad, de dedicación, de esfuerzo permanente, de transformación. Y la caridad de dar, la caridad de dar en todo lo que él puede en su vida, lo hace que tenga ese mérito para clasificarlo o llamarlo o definirlo como verdadero espírita. Si no es un espírita de palabra, como tantas veces nos dice que tenemos la bondad en los labios, tenemos la caridad en los labios. No es nuestro corazón ni en nuestra vida, porque nuestra vida es la enseñanza ya vuelta a acción. Y lo mismo la parte que lo recalca de ser esos verdaderos espíritas. Es por supuesto que no es de un día, como nos ha recalcado toda esta enseñanza del día de la tarde de hoy. Enseñanzas que vienen y que constantemente nos dan los evangelios y todas las obras de Allan Kardec. Os solicito escribir aquí en adelante esta divisa en vuestras banderas, dado que ella resume al mismo tiempo la finalidad del espiritismo y el deber que él impone. Sin duda, debemos, como dice, inscribirla en nuestra divisa, en una bandera. Debemos tenerla como un estandarte, mostrando que así es, que es parte de nuestra vida. Y nos dice, os convoco a que escribáis
de ahora en adelante esta doble máxima en vuestra bandera, porque ella resume al mismo tiempo la finalidad del espiritismo y el deber que le impone. Nos dice que el deber y la finalidad debe convertirse en uno solo. Normalmente nosotros decimos, es un deber y queda parte de nuestra finalidad. Debemos convertirla en nuestra finalidad. Del libro Viaje Espírita, de 1862, discurso capítulo primero, del libro de Allan Kardec. Sin la caridad no hay institución humana estable y no puede existir caridad ni fraternidad en las excepciones auténticas de los términos sin creencia. Entonces sabemos hoy que muchas instituciones carecen de esa fraternidad, de esa institución humana. Muchas instituciones, sabemos, a veces vamos a atender, a pagar los servicios públicos y cómo nos atienden. Cuando ellos se quedan con, o deberían ser esas atenciones nobles. Y así como esas instituciones, tantas instituciones que vemos que no nos atienden. No hay esa institución humana en ellas. ¿Y qué decir de nuestras instituciones espíritas? Aplicaos pues a desarrollar esos sentimientos que al crecer destruirán el egoísmo que os mata. Discurso tercero del libro espírita de Allan Kardec, de 1862, el libro Viaje Espírita en 1862. Entonces nos da también una fórmula, pero como toda fórmula, si no comenzamos a agregarle nuestros ingredientes, pues no se podrá, digamos, poner en práctica esa fórmula. Nos dice de la conferencia del doctor Adolfo Becerra de Meneses por el espíritu de Cicero, Pereira Medium, Vanderlei Soares de Oliveira, Actitud de Amor, primera parte, y nos dice nuestro mayor enemigo. ¿Y cuál es nuestro mayor enemigo? Es el orgullo en sus expresiones inferiores de arrogancia, inflexibilidad, perfeccionismo, autoritarismo, intolerancia, preconcepto y vanidad. Sus frutos infelices que sin duda insuflan la institucionalización perniciosa e incentivan el dogmatismo y la fe ciega, abonando la jerarquización y el sectarismo. Conferencia del doctor Adolfo Becerra de Meneses por el espíritu Cicero de Pereira. Medium Vanderlei Soares de Oliveira. Entonces vemos cómo ese egoísmo, pero ese egoísmo también está en ese perfeccionismo, en esa vanidad y en tantos sentimientos que nos vemos que se camuflan en nuestro ser y nos hacen creer superiores, nos hacen ser esos seres que creemos que infalibles, cuando al contrario, ese es el enemigo que nos va a derrotar. Es una advertencia profunda, porque pues precisamente nosotros constantemente dejamos el trabajo porque creemos que somos atacados, cuando en realidad, como nos dice esta frase, somos los sembradores de un tiempo mejor. Somos los agricultores de la nueva era. La cosecha que recojamos en nombre de Jesús caracterizará nuestro trabajo. Entonces debemos ser esos sembradores, debemos ser esos sembradores del amor, de la bondad, de la fraternidad, que tanto nos recalca este contenido de esta tarde, pero nos recalca constantemente las enseñanzas del libro de los Espíritus de Allan Kardec y otras enseñanzas y múltiples enseñanzas que nos llegan, como hemos visto, de otros libros, de otras manos que han psicografiado textos. Y nos dice, adelante hermanos, en busca de la aurora de los nuevos tiempos.
Jesús es el maestro por excelencia y el alcalde su discípulo fiel. Y nos dice, mucha paz, amigos, que el Señor os bendiga. El mensaje de Becerra de Meneses, mensaje psicofónico recibido por el medio Divaldo Pereira Franco, la noche del 20 de abril de 1975, durante la sesión pública de la Federación Espírita Brasilera en Brasil. Bien, esas enseñanzas hoy son vigentes, son la alerta, pero también la esperanza, y también que nos marca de cómo debemos hacer ese esfuerzo permanente. Y sabemos cómo ese esfuerzo debe ir impregnado de fraternidad, de bondad y de amor. Porque sin ese amor y sin esa fraternidad, pues pocos méritos se tienen. Hasta aquí mi exposición y agradezco por haberme escuchado esta tarde. Bueno, muchas gracias al doctor Humberto Figueroa Gómez por tan esclarecedora conferencia. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro respetado director de la Casa Espírita Rutas de Luz, Germán Telles Espinosa. Adelante, Germán. Gracias, querida Exades. Muchísimas gracias. Permítame extenderles un saludo a todos quienes nos acompañan en el día de hoy. De una manera especial, con el respeto de todos ustedes, para nuestra querida hermana Lídice, que nos acompaña desde el Ecuador, y a otras personalidades. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Querido Humberto, me ha dado usted, como se dice, una ilustración, una enseñanza, una cátedra muy bonita, muy noble. A pesar de las dificultades iniciales, vi en usted esa tranquilidad, esa paz para podernos dar el mensaje como lo dio en el día de hoy. Esa enseñanza del Evangelio según el Espiritismo, el prefacio del Evangelio según el Espiritismo dado por el Espíritu de verdad, es algo extraordinario, algo extraordinario. Entonces, Bertico, muchísimas gracias, y a Exades y a todos, que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la actividad y antes de la oración de cierre, presentamos a continuación el video de la actividad del próximo sábado 26 de febrero del año 2022. Entonces, muchas gracias a todos los presentes, encarnados y desencarnados, que hoy tuvimos la maravillosa oportunidad de escuchar este seminario, y siendo así, damos por terminada la tarea del día de hoy. Feliz resto de tarde, queridos hermanos de Rutas de Luz. Dios los bendiga.